el penúltimo de los encuentros rebeldes de este marzo 2021, con las directoras del documental ¿Qué coño está pasando?, Rosa Márquez y Marta Jaénes, que ha sido visto por casi 300 personas en este fin de semana, en que hemos tenido el honor, la generosidad de la productora de tener el documental en nuestro canal de YouTube. Y tenemos también la suerte de tener como moderadoras a Sara Vázquez Bueno y a Teresa Iniesta Orozco, que son compañeras del colectivo Mujeres Cervantes, y que paso un poco a presentar. Sara Vázquez Bueno es graduada en Traducción y Mediación Interlingüística en la Universidad de Valencia, y en esta universidad también se sacó el máster de Profesorado de Educación Secundaria. En la Universidad Internacional de Valencia hizo el máster de Profesora de Español como Lengua Extranjera, y actualmente es profesora y examinadora DELE del Instituto Cervantes de Milán, y también da clases en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán y en la Universidad de Bérgamo. Ha participado activamente en diferentes propuestas culturales, de las cuales queríamos destacar el Museu Valencià de la Festa de Algemesí, y también el hecho de que es promotora de Cola de Figues, que es una agrupación musical solo de mujeres dentro de la Escuela Musical de Tabalet i Dolçaina de Algemesí. Y es una de las participantes activas del grupo Mujeres Cervantes de Milán desde su fundación en 2018. Y Teresa Iniesta Orozco es la actual directora del Instituto Cervantes de Milán. Es licenciada en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid y es licenciada también en Periodismo por la Universidad Hispalense de Sevilla. Tiene un máster en Gestión Cultural y ha realizado cursos de doctorado en Literatura Comparada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido gestora cultural en el Instituto Cervantes de Tokio durante 8 años y ha sido también asesora académica en la Universidad Carlos III. Antes de incorporarse al Cervantes ha hecho diversas colaboraciones en instituciones internacionales y en universidades, de las cuales destacamos así brevemente pues la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, y la Universidad La Sapienza de Roma, en Londres la Universidad Roehampton, y en Panamá la Fundación Alas, y bueno, en Nueva York el Carnegie Hall y la Galería Marlborough, nada más y nada menos. Y nada más, recordaros a todas las participantes que podéis hacer preguntas a las directoras usando el chat. Por favor, usadlo solo para las preguntas. Y nada más. Buenas tardes, Teresa, buenas tardes, Sara, y buenas tardes a todas. Gracias, Ana, por la presentación. No lo sé, Sara, ¿puedo comenzar yo? Sí. Vamos a moderar, Sara y yo, este encuentro, y comienzo yo presentando a Rosa, que una de nuestras directoras de hoy, Rosa Márquez, nacida en Madrid, en un año estupendo en el que nació también la Constitución Española. Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU. En el 2007 se trasladó a La Habana para estudiar guión e interpretación en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Ha sido guionista del programa de Telemadrid No Estamos Locos y del documental Soul, seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Berlín en el 2016. Ha escrito y dirigido 5 cortometrajes, por lo que ha obtenido diversos premios y reconocimientos. Muñecas en el 2009, Burocracia en el 2010, Crisis en el 2011, Gajes del Oficio 2013 e Impasible en el 2014. Es codirectora del documental ¿Qué coño está pasando?, del 19, del que vamos a hablar hoy, junto con Marta Jaénes, y con quien también ha escrito el libro Cerró usted las piernas, desmontando la cultura de la violación, que se publica en Penguin Random ya en este mismo año. Sara, ahora te dejo a ti. Bueno, pues yo voy a presentar a Marta. Marta Jaénes es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, ha trabajado en informativos y programas de actualidad de diversos medios de comunicación, entre los que destacan la COPE, Castilla-La Mancha Televisión o Telemadrid, y en 2016 estudió realización de documentales en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.
además de qué coño está pasando, que ya hemos dicho que vamos a hablar hoy de ello, ha escrito y dirigido el corto documental Sentidos en 2015, que se rodó en La Habana y que ha sido seleccionado en varios festivales europeos. Además, lleva 8 años trabajando como reportera de informativos en La Sexta y, bueno, también coautora del ensayo que ya nos ha presentado también Teresa, Cerró usted las piernas, desmontando la cultura de la violación, que espero leerme pronto. Bueno, pues os animo a todos, los presentes, a todas, a que vayáis dejando preguntas sobre el documental por el chat. Recuerdo, el chat está abierto, podéis ir soltando. Así que Rosa y Marta, bienvenidas las dos. Muchas gracias, encantadas. Bueno, yo mientras se calientan motores en el chat, voy a hacer la primera pregunta. Directa, venga. Muy directa. Queremos saber qué os llevó a hacer este documental y cómo surgió esta idea y, bueno, y de qué este título. Bueno, yo creo... ¿Empiezo yo, Rosa, o...? Empieza. Bueno, yo creo que el documental surgió... a nosotras nos vino la idea en noviembre de 2017. Ya había comenzado el juicio a la víctima, bueno, a los agresores de la violación de Sanfermines, y en ese momento sale a la luz que a la víctima le han contratado un detective para ver si su vida es normal o no después de la agresión que había sufrido. Ahí, cuando salta a la luz esta noticia, hay una reacción social muy grande. Yo recuerdo que hubo una concentración frente al Ministerio de Justicia una tarde en Madrid y fue muchísima gente, centenares de personas. Yo creo que en ese momento la sociedad lo que estaba gritando era basta, un basta muy grande a la cultura de la violación, esa que siempre cuestiona a las víctimas, difumina a los agresores y pone el foco en la víctima cuando no debería ser así. Entonces yo recuerdo que ahí sí que pensamos que estaba pasando algo, veníamos también de un movimiento feminista que estaba cogiendo mucha fuerza y supimos que el 8 de marzo siguiente, que fue el histórico 8 de marzo de 2018, iba a ser histórico y no nos equivocamos, porque al final sí que fue, no lo sabíamos, pero lo presentíamos. ¿Y el título? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el título, aparte del gancho, que yo creo que es un título llamativo, ¿no? Que llama la atención. Es buenísimo. También era porque realmente nosotros nos hicimos esa pregunta. O sea, nosotros nos dimos cuenta que algo estaba pasando en la sociedad española, que algo había convulsionado, que las cosas ya no eran como antes, porque evidentemente violaciones en grupo, pues lamentablemente siempre ha habido. Pero la repercusión mediática que estaba teniendo esta y sobre todo la reacción en las calles que estaba teniendo era algo que no era normal. O sea, era algo que se venía fraguando desde hacía tiempo, que también encajó con el Me Too en ese momento, ¿no? Que fue también más o menos paralelo en el tiempo, con una ruptura del silencio en general y sobre todo con un movimiento feminista muy activo en España. O sea, las mujeres en España estaban perdiendo el miedo a hablar, a denunciar la violencia, primero la física, ¿no? Que años atrás ya habíamos visto con la aprobación de la ley contra la violencia de género, ¿no? Que fue una ley pionera que se aprobó en España. Empezó una ruptura del silencio y las mujeres empezaron a perder el miedo a hablar y a reconocerse como víctimas de violencia machista. Y luego este otro caso, el mal llamado caso de la Manada, la violación de San Fermín, yo creo que también fue un detonante a nivel social para que muchas más mujeres se unieran al movimiento feminista y salieran a la calle a reclamar los derechos. A partir de ahí, nosotras lo que quisimos contar era un poco todos los temas que estaban en la agenda feminista en ese momento en España. Es decir, todos los temas que todavía preocupaban a las mujeres de este país y todavía había que seguir luchando por ellos. Entonces, bueno, a partir de ahí surgió esa pregunta, ¿qué estaba pasando? Y empezamos a hacérsela a las entrevistadas, ¿no? Y así fue un poco también como surgió todo. Yo quiero hacerte una pregunta. Uy, perdón, que creo que Marta estás con el micrófono apagado. Creo que debes darle tú. Se me ha ido solo. Nada, yo os quería contar que el título, o sea, lo podemos tomar de dos formas. Ese ¿qué coño está pasando? Que está pasando que la calle está reaccionando, que la violación de Sanfermines fue un punto de inflexión
que hizo que mucha gente reaccionase, y también qué coño está pasando que en un país en el que supuestamente ya existe la igualdad formal porque tenemos las leyes, ¿por qué sigue existiendo esta desigualdad? Lo dice en un momento del documental Nuria Varela, dice: ningún indicador hace pensar que hemos conseguido la igualdad. Entonces, creo que el título además juega mucho con eso, con qué coño está pasando en la calle, que todo el mundo está reaccionando y por qué seguimos sufriendo esta desigualdad. Y yo quería preguntaros, ahora que has hablado de los temas de la agenda feminista, que son los temas que habéis tratado en el documental, se empezó a rodar en el 2018, ¿no? Ha pasado casi 3 años. ¿Qué temas incluiríais hoy, si tuvierais que hacerlo hoy, que no están en el documental? La ley trans, me temo, ¿no? Es quizá el último gran debate, ¿no?, que está abierto en el movimiento feminista. Yo creo que quizá es el tema, lo abordamos un poco en muy poquito, una pincelada, lo tocamos. Creo que ahora, claro, habría que darle más importancia porque, bueno, está a punto de aprobarse una ley, o bueno, están en ello, porque creo que socialmente también es un tema del que se está hablando y porque es un tema complicado y controvertido. Entonces, quizá ese es el tema que falta. De todos modos, es que, claro, el feminismo es un movimiento social también, ¿no? Entonces, como evidentemente está constantemente, como bien dice el nombre, en movimiento, y los temas van cambiando, ¿no? Igual hace unos años tendríamos que haber hablado más del aborto, que tampoco es un tema, porque creo que en España ya es un tema que afortunadamente, hombre, siempre se puede retroceder, pero creo que es un tema bastante aceptado socialmente y que tenemos leyes ya aprobadas sobre el aborto. Entonces, evidentemente los temas de la agenda feminista van cambiando y van evolucionando. Quizá ahora creo que sería ese el que nos faltaría por profundizar en el documental, ¿no, Marta? Sí, lo que pasa es que, fíjate, a lo mejor nos falta ese que es el gran debate que hay ahora abierto en el feminismo, pero del resto de temas creo que tendríamos que seguir metiéndolos todos, ¿no? Porque siguen estando todos más o menos, quiere decir que sí, vamos avanzando, pero, por ejemplo, todavía no se ha aprobado la ley de libertad sexual, que está a punto de aprobarse, pero que tampoco llega. O sea, que sí que habría que meter algunos, pero creo que tampoco habría que sacar ninguno, diría yo, ¿no? Claro, dejarlos todos lo que hay y ir añadiendo un poquito más, ¿no? Lo que pasa, imagínate, si ya tratamos temas en el documental, llegamos a meter más y podemos estar 8 horas de documental. Eso es lo que quería preguntaros yo ahora. O sea, ¿cómo hicisteis la selección de los temas y, sobre todo, la selección de las entrevistadas? O sea, ¿quién sí, quién no? ¿Hubo alguien que hubiese querido participar y por tiempo, espacio, no pudo? Sí, claro. Hubo entrevistas incluso que se quedaron fuera ya porque no nos cabía ya más información, ¿no? Y otras que nos hubiera gustado, nos habría encantado hacer y no pudimos hacer, o porque ellas no podían por cuestión de agenda o por tiempo, directamente lo rechazaron. A Ana Patricia Botín le insistimos muchísimo porque ella se ha declarado feminista y porque nos parecía interesante tener a una mujer que es probablemente la mujer más importante a nivel a nivel empresarial. ¿Perdona? Empresarial, ¿no? Sí, empresarial, ¿no? A nivel económico. Quiero decir que probablemente ninguna otra mujer en España tiene un poder en la economía tan importante como el que tiene Ana Patricia Botín, que además ella ha dicho públicamente que era feminista. Nos habría encantado escucharla y preguntarle muchas cosas. Ella no quiso. Y luego hubo otras que también pues fue por tema de agenda o demás que no se la pudo entrevistar. Pero bueno, creo que todas las que están sí que deberían estar, que son muy interesantes y fueron surgiendo. También a veces cuando un tema nos llevaba a otro y entonces, bueno, necesitamos una experta en ese tema o alguien que pudiera representarlo y se fue ampliando. La verdad es que en nuestro proyecto original no había tantísimos nombres, pero luego se fue ampliando a medida que nosotros íbamos indagando, porque, pues lo que os cuento, ¿no? Un tema creo que nos llevó a otro. Decía antes Rosa que el movimiento feminista está muy vivo y eso lo vimos nosotras con el documental, porque es verdad que la primera idea no abarcaba tantos temas, pero cuando nos pusimos a preproducir nos dimos cuenta de que no podíamos elegir de qué temas íbamos a hablar y cuáles íbamos a dejar apartados. Así que la lista de temas y la lista de entrevistadas fue creciendo a la par. O sea, de repente era como, yo me acuerdo que hubo un momento que dijimos, tenemos más de 40 entrevistas.
Pero bueno, yo creo que no hay ninguna voz que sobre, que todas aportan, y creo que una de las riquezas del documental es precisamente esa, que son mujeres expertas hablando de un montón de temas y diciendo lo que opinan de esos temas. No creo que sobre ninguna, la verdad. Quería preguntaros sobre la escenografía en la que cada una de las entrevistadas está. Algunas están en sus casas, otras están en un espacio abierto, otras están en una especie de nave industrial abandonada. ¿Cómo se eligió? ¿Fueron ellas? ¿Fuisteis vosotras? ¿Hay algo detrás de lo que dice cada una que tenga que ver con los espacios en los que se encuentran? Ninguna está en su casa en realidad. No, eran todos... No, bueno, elegimos los decorados, algunos decorados los teníamos elegidos porque nos gustaban mucho. Intentamos buscar la mayoría de ellos neutros, es decir, que fueran espacios abiertos, grandes, algunos sí tenían pues más simbolismo, ¿no? Pero también es verdad que al final cuando fuimos ampliando el número de entrevistadas, pues era complicado a veces encontrar, ¿no?, esos espacios, y sí que creo que algunos pues están más relacionados porque son, bueno, pues algunas que son empresarias están en lugares, ¿no?, que sí que es donde que están relacionados con ellas o políticas, pero había otras que bueno, también fue surgiendo porque fue complicado conseguir tantísimas localizaciones para tantísimas entrevistas en muy poco tiempo, porque al final, corrígeme Marta si me equivoco, lo grabamos todo en 1 mes y medio. Entonces, miento que cuando he dicho que no había ninguna que está en su casa. Sí, hay algunas. Los personajes, llamamos personajes a aquellas mujeres que hablan de sí mismas, ¿no? Que cuentan su historia, sí. Cuentan sus historias, sí que estaban algunas de ellas en sus casas, otras no. Pero en realidad las otras, las que digámoslo como expertas, que son teóricas, feministas o políticas o demás, estaban en localizaciones. Y la verdad es que nos costó encontrar tantas localizaciones en tan poco tiempo. Claro, nuestra idea desde el principio fue que todas las entrevistas se hiciesen en sitios abiertos, luminosos, que fuese una luz blanca, que no fuese oscuro, pero luego nos dimos cuenta de que encontrar, imaginaos, o sea, 40 entrevistas, es que creo que son 40 mujeres al final, no recuerdo el número exacto, pero son muchísimas localizaciones, así que no es que tuviésemos que improvisar, pero sí que de repente era como necesitamos una localización y aunque a lo mejor no sea tan amplia como habíamos pensado, tenemos que hacerla aquí. Pero no hay mucha intencionalidad tampoco, ¿no, Rosa? O sea, no... Menos de la que nos gustaría, o sea, realmente claro. Más intencionalidad al principio, pero esto pasa mucho en cine, o sea, y sobre todo en cine documental, que pasa constantemente en cine documental, en el periodismo, uno tiene que adaptarse a las circunstancias. A veces las circunstancias, aunque parezca que no, son un poco de guerrilla. O sea, yo recuerdo en uno, por ejemplo, que cuando íbamos a una de las entrevistadas, en concreto una Kelly, el día que íbamos a entrevistarla, esa misma mañana nos llama y nos dice que se ha muerto su cuñado y que no podíamos entrevistarla ni hacer la entrevista donde teníamos preparada en nada y tuvimos que improvisar. Y esto pasa muchísimo, o sea, yo creo que todos los rodajes que he tenido siempre han pasado cosas imprevistas y te toca en el último momento cambiarlo todo. Entonces, quizá la idea que tú tenías en tu cabeza primero de voy a situar a esta persona aquí porque le pega mucho esta localización y porque va mucho con lo que nos va a contar, y luego se te cae porque esa persona ese día no puede, te lo cambia de fecha, tú tienes que aprovechar esa localización para otra. En fin, esto está feo decirlo, pero pasa bastante a menudo en cine. Sobre todo cuando haces algo tan poco controlado como es un documental, porque estás tratando con personas que no son actores. Y hablabas tú, por ejemplo, Rosa, el día, es verdad que fuimos a Málaga, grabamos a estas camareras de piso, las conocidas como Kellys en Málaga, y cuando llegamos pensamos que teníamos muy mala suerte porque nos llamó una de ellas y nos dijo que no podíamos ir a su casa porque había muerto su cuñado. Parecía que todo iba a salir mal y sin embargo fue uno de los días de rodaje que yo recuerdo con más cariño porque la historia era tan auténtica, nos estaban abriendo las puertas de su casa, las puertas de donde ellas se reunían. La historia era tan auténtica que lo que parecía que iba a salir mal desde el principio se convirtió para mí en uno de los mejores días de rodaje, sin duda. Sí. Claro, a lo mejor también porque era así un poco inesperado, no os esperabais, ¿no? Empezasteis como parte negativa y poco a poco al final acabó saliendo también bien la historia. Es que era tan auténtica la historia de estas mujeres que creo que era muy difícil que saliese mal, porque ellas, bueno, no sé, habéis visto el documental, son maravillosas, son un ejemplo además de sororidad, de cómo uniéndose, de cuando nos unimos las mujeres podemos conseguir muchas cosas y
era complicado que saliese mal con ellas, pero vamos, es una de mis partes favoritas del documental. Vale, aparte de aprovechar para recordar que, por favor, podéis dejar preguntas, que no queremos tampoco extorsionar nosotras. Voy con una, a lo mejor, espero que no metiendo el dedo en la llaga. En cuanto a la presencia masculina en el documental, los hombres que aparecen, todos o casi todos son antifeministas, por lo que parece. ¿Os planteasteis en algún momento incluir también voces de hombres feministas? Y en caso afirmativo, aunque ya hemos dicho que había gente, muchísima gente, ¿qué opináis de la discriminación positiva? Y ahí queda. Bueno, sí, al principio, claro, la lista también entrevistar a hombres. En nuestro plan original al principio, porque claro que hay también hombres, Miguel Lorente, por ejemplo, es un referente en feminismo. Pero llegó un momento en el que dijimos, ¿de verdad necesitamos las mujeres que vengan hombres a explicarnos también lo que es el feminismo? Si es que los hombres tienen la palabra y la voz, la han tenido durante tantos siglos, la siguen teniendo durante tanto tiempo, están en todas las tribunas, están en todos los periódicos, en los medios de comunicación. Quiero decir, siempre hay más hombres que mujeres expertos en todo. Hasta en los congresos sobre lactancia materna vienen a explicarnos los señores. ¿De verdad vamos a caer otra vez en el reduccionismo de pensar que necesitamos un hombre para validarnos? Entonces pensamos, no lo necesitamos realmente. O sea, las mujeres llevamos 2 siglos en esta lucha. O sea, que bienvenidos todos los hombres al feminismo. Os necesitamos en el feminismo. Una sociedad no cambia si solo lo cambia la mitad de la población. Pero de verdad, no necesito que vengan hombres a explicarme el feminismo. Hasta hace poco yo no veía muchas mujeres, ¿no? Hablando, es una estupidez, ¿no? Pero hablando de fútbol. Y nadie decía nada. Nadie decía, ¿por qué no hay mujeres a ver en los programas de deportes? ¿O por qué no hay mujeres en las tertulias políticas hasta hace 4 días? Que si tú ves las tertulias políticas de hace 10 años es que apenas había mujeres. Entonces creo que de verdad no hacía falta. Y creo que en el documental pues no se echa de menos que no haya hombres. Yo al menos, no sé, Marta, ¿cómo lo ves tú? No, yo, vamos, pienso como tú. Es verdad que al principio, cuando en ese guión primigenio que teníamos sí que había hombres, pero es que llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que nos han silenciado durante muchísimo tiempo. Hablamos con una magistrada del Tribunal Supremo. ¿De verdad nos va a contar mejor un magistrado que una magistrada lo que le pasa a ella como mujer? ¿Nos lo va a contar mejor un hombre? Yo creo que está claro que no. Igual que las políticas, queríamos también preguntarles si ellas habían sufrido machismo en su partido. Creo que no se necesitan, y los hombres que aparecen en el documental, sobre todo son de la ultraderecha, son de Vox. Tenemos que decir que intentamos entrevistar también a alguien de Vox. Cuando nosotras empezamos a rodar el documental, no habían sido todavía las elecciones andaluzas. Y entonces Vox no había aparecido mucho en escena, estaba ahí, pero fue justo en las elecciones andaluzas, a la Junta de Andalucía, cuando consiguieron 12 diputados, y fue la gran sorpresa. Entonces, después de eso, sí que intentamos entrevistar a alguna mujer de Vox para que tuviese representación en el documental y pudiese defender su postura, pero no quisieron. Entonces, bueno, aparecen hombres antifeministas, pero porque están haciendo del antifeminismo su bandera. Es una señal suya ya. Entonces, claro, teníamos que meterlos. Yo quiero contarte una cosa, Rosa, nada más, que hablabas que en las tertulias de fútbol en España no había mujeres, ¿no? En Italia pasa una cosa muy, muy curiosa, y es que hay muchas mujeres en las tertulias de fútbol, pero como objetos sexuales. Son mujeres absolutamente objetivizadas, con unos escotes espectaculares, unos pechos voluminosos, unas cinturas imposibles. Con lo cual, no sé, yo prefiero que no haya, ¿no? Claro, es que esa es un poco la idea, ¿no? Del patriarcado. El fútbol nos da para hacer otro documental, lo dice además. No sé si llegamos a incluirlo, fíjate. Ana de Miguel, ¿no? El fútbol como base también del patriarcado, ¿no? De este que siempre ha sido una cosa como de hombres. Y lo vemos también, ¿no? Todavía creo que, pues eso, intentan meter como periodistas deportivas a muchas mujeres explosivas, guapísimas y demás, que hacen un poquito de comparsas. Lo cuenta muy bien, lo contaba, hablando con Ana de Miguel, lo decía. Dice, ha habido un mundial en el que las mujeres hemos sido irrelevantes, un mundial. Y las mujeres que hemos estado ahí de palmeras entre el público, tú veías las imágenes del mundial y enfocaban todo el rato a las chicas
más guapas que había en el público, las más monas y demás, pero no tenía ninguna relevancia el fútbol femenino. Hasta empieza, creo, esto a cambiar un poco, ¿no? Y ya por fin vemos que se le presta un poco de atención al fútbol femenino, pero solo hay que ver la diferencia en salarios, la diferencia en atención en los medios de comunicación, en fin, en todo lo demás. Entonces, claro, por eso digo que es que los hombres nos han ninguneado durante tanto tiempo, nos han invisibilizado durante tanto tiempo en tantos sitios que, mira, lo siento, hombres del mundo, pero si no sacamos nuestro documental tampoco lo vais a echar de menos porque estáis en todas partes. Así que creo que no pasa nada. O sea, porque el feminismo no vengan a explicárnoslo los hombres. Y hablabas tú de tertulias deportivas, políticas, pero también en humor en España. Recuerdo hace unos meses, no sé si te acuerdas tú, Rosa, de un cartel que salía de la programación de una plataforma y solo había una mujer. Eso constantemente, o sea, yo me paso el día en Twitter retuiteando, es verdad, o sea, paneles explicando todas las cosas más peregrinas del mundo, incluso en el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y me vienen los políticos a hablar de feminismo y no tienen ni la desvergüenza de incluir una sola mujer, o sea, pero eso pasa en todo, o sea, en todo. Yo me acuerdo hace poco también que tuiteé yo en un congreso de fisioterapia que era como 20 ponentes y solo había 2 mujeres. Y miré en el Instituto Nacional de Estadística para saber cuántas mujeres estudiaban fisioterapia y creo que era como el 70% o el 60%. Era como, y de verdad, solo están representadas en 2 mujeres. La proporción, de hecho, debería ser al revés, ¿no? Si es un 70%, debería haber 7 mujeres y 3 hombres para que fuera una proporción equitativa a lo que está siendo la profesión, y sin embargo no lo vemos, o sea, es casi insultante, y eso es todos los días. O sea, yo de verdad estoy aburrida en Twitter de retuitear eso, congresos, reuniones de expertos, conferencias en las que no hay mujeres o hay una, ¿no? El famoso efecto pitufina. Nos ponen a una y ya valemos por todas, ¿no? Y eso se repite en todo, o sea, en todo. Y lo vemos, ya no digo solamente como expertos y demás, es que estamos hartos de verlos en películas, en el cine. Ahora, bueno, te meten a una mujer y una cuota de un poco también por diversidad, ¿no? A un negro o ya si son muy, muy, muy modernos, pues a una persona trans. Pero quiero decir, ha sido una constante y por eso estamos como estamos ahora mismo, porque las mujeres no hemos tenido nunca la palabra, ni la autoridad, ni nada. Éramos simplemente, pues como estabas contando, Teresa, un mero adorno. Estábamos para adornar, para quedar bien. Y seguimos viéndolo todavía en la televisión, en los programas de televisión, ¿no? Cuando ponen a una señora despampanante a presentar las campanadas y al lado un señor bajito, gordito, mucho más mayor que ella, completamente vestido de arriba abajo, ¿no? Y ella semidesnuda. Creo que todos sabemos de lo que hablamos. Entonces, bueno, seguimos viendo que a las mujeres se nos sigue juzgando por nuestro físico y a los hombres pues por su inteligencia, por sus capacidades, y que al final la única forma de figurar o de salir en los medios es esa. Entonces, es bastante injusto. Y además que se tiñe de libertad, ¿no? Ella tiene la libertad de salir como quieran. Es el mito de la libre elección. Es el mito de la libre elección. Habría que ver, ¿no? Si no fuera un cuerpo normativo, si no se es joven, si no se es guapa, si de verdad tienes la libertad de salir ahí o no, porque nadie te contrata. Esa es la cuestión. O sea, evidentemente, ser guapo, ser joven, ser tal, siempre es un plus en los medios de comunicación, siempre ha sido así, pero digamos que para los hombres no es un requisito indispensable. Cuando lo es para las mujeres es cuando empieza a ser un problema, ¿no? Porque además de ser buenas profesionales o de ser buenas presentadoras o de ser buenas periodistas o comunicadoras, se necesita además que sean guapas y que sean jóvenes y que estén delgadas. Y eso es un problema muy grave. Y además lanza un mensaje muy pernicioso para las jóvenes, ¿no? Para las niñas, porque al final sus referentes son esos. Y al final lo que les estamos contando es que si quieren triunfar, tienen que pasar por el aro de ser guapas, de mantenerse delgadas y de parecer siempre jóvenes, ¿no? Y así estamos con unos cánones que son imposibles de cumplir. Y por eso tenemos también tantos problemas y tantos conflictos con la juventud que están teniendo ahora, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, lo vemos, en fin, es un tema complejo. Yo tengo otra pregunta, que imagino que tenéis horas y horas y horas del rodaje. ¿Qué os dio más alegría cortar? ¿Qué dijiste? Esto no. Fíjate, cuando cortas nunca te alegras. Nunca te alegras porque
Fíjate, ahora lo veo en perspectiva y digo, mira, igual tendríamos que haber quitado esta parte para aligerar un poco el documental, ¿no? Porque a lo mejor no se entiende bien o ya se hace un poco un discurso un poco... Eso te iba a decir, Teresa, si hemos hablado de todo, cortamos poquito, te lo digo en serio. Ahora a lo mejor pienso que deberíamos haber cortado más, pero cortamos poco porque te da pena, ¿no? Cuando tú lo has rodado, tal, todo te parece interesante, todo lo que opinan. De hecho, se nos quedaron muchas cosas. Lo que os estoy contando del fútbol lo cuenta muy bien Ana de Miguel en el documental y al final pues no pudo entrar y nos dio mucha pena. Pero yo creo que se nos quedaron también alguna cosa fuera que nos hubiera gustado meter, casi más que cortar. No cortamos mucho, lo que pasa es verdad que teníamos, imagínate, 40 entrevistadas y mínimo era 1 hora y media de entrevistas, o sea, sí que nos dejamos cosas fuera, pero vamos, intentamos, al final metimos tantos temas que tuvimos que meter casi una parte de cada entrevista, ¿sabes? No, cortamos poco, Claro, y respecto a las entrevistas, ¿cuánto tiempo, si es que tuvieron las entrevistadas, para prepararse las preguntas? O sea, ¿les disteis las preguntas antes? ¿Fue todo interacción inesperada? O... Intentamos no darles las preguntas antes, quizás sí contarles un poco de qué temas íbamos a tratar, porque tampoco es plan, no queríamos pillar a nadie, o sea, era una entrevista al final amable. Sobre la situación del movimiento feminista y sobre lo que pensaban. Pero las preguntas como tal no llegamos a dárselas a ninguna, yo creo, Rosa. No dimos las preguntas. Algunas, claro, nos preguntaban de qué iba el documental y demás, les contábamos de qué iba y les contábamos en concreto, quiero que me hables de justicia patriarcal, quiero que me hables de tu opinión como activista, quiero que me hables de cultura, pero no se prepararon las preguntas, O sea, venían con toda la lección aprendida de casa y simplemente nos contaron desde su experiencia y desde lo que ya sabían. Bueno, no les hicimos, como dice Marta, preguntas tampoco que no supieran, que no estuvieran preparadas para contestar. ¿Hubo alguna respuesta? Sí, no, si hubo alguna respuesta que os sorprendiera más, como no iban preparadas ni nada, y que dijisteis, uy, pues no me esperaba esto. Sí, muchas, claro, sí, muchas. Nosotros aprendimos mucho con el documental. Uno a veces en el feminismo, ¿no? Pues cree que ya viene con todo sabido, ¿no? O que ya ha leído mucho y entonces como que se lo sabe todo o que ya ha vivido mucho. Pero tú realmente cuando conoces otras realidades, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo María José, la representante del colectivo gitano. Ella, la verdad es que nos dio unas respuestas súper impactantes y muy buenas y nos contó una realidad que quizá nosotras, como mujeres blancas de clase media y demás, pues claro, decir, lo que ocurre es que la discriminación, ¿no? La desigualdad es invisible a los ojos de quien no la padece. Por eso a los hombres muchas veces les cuesta tanto identificarse con el feminismo o con la lucha de las mujeres, porque ellos no lo sufren, entonces creen que no, pues que no, que España cómo va a ser un país machista, ¿no? Nos pasa también a nosotros, como españoles, ¿cómo vamos a pensar que España es un país racista? Porque, oye, yo no soy racista, pero luego si analizas un poco, si quitas esa primera capa y empiezas a ver las cosas que te cuentan, ¿no? Las cosas que nos contaban, pues eso, las mujeres negras que iban andando por la calle y que eran españolas, o sea, es que no te estoy hablando ni siquiera de migrantes recién llegadas, te hablo de mujeres que han nacido en España, pero que como son negras, pues no sé, dan por hecho todos que se forma una imagen la gente en su cabeza que es completamente falsa. Y incluso los hombres les preguntan por la calle cuánto, o sea, una mujer que va andando por la calle y le pregunta a un hombre que la toma por prostituta que cuánto, simplemente por ser negra. Entonces eso es algo que yo evidentemente nunca he vivido como mujer blanca y cuando te lo cuentan te sorprendes, dices, pero esto pasa, España, siglo XXI, pues mira, sí, esto pasa. Entonces, claro, nosotras, pues eso sí, nos sorprendieron muchas de las respuestas que nos dieron las entrevistadas porque había cosas que nosotras no las habíamos vivido o no las habíamos visto desde ese punto de vista o las ignorábamos porque no era un tema que domináramos en profundidad. No sé a ti, Marta, que te... Sí, yo recuerdo, me estaba acordando de la entrevista de María José, del colectivo de personas gitanas. Y sí, recuerdo que nos impactó mucho eso cuando le preguntamos por los techos de cristal y ella nos dijo, bueno, es que nosotras no hablamos de techos de cristal, hablamos de suelos pegajosos, porque es que no podemos levantar los pies del suelo. O sea, cuando vosotras estáis hablando de techo, nosotras estamos ahí abajo todavía. Y nos decía, es que las mujeres gitanas no solo sufrimos la opresión de los hombres, también la sufrimos de las mujeres. Y nos decía esos ejemplos que cuenta en el documental de que por ejemplo, nadie quiere a una mujer que vaya a casa a limpiar que sea gitana, porque se piensa que se va a comer su comida, que va a ser sucia.
cosas que es verdad que a lo mejor, como dice Rosa, al ser mujeres blancas de clase media no hemos sufrido y no somos tan conscientes. Por eso es tan importante que el feminismo sea un movimiento transversal. Y fíjate que durante mucho tiempo hemos estado preocupadas precisamente por esos techos de cristal, ¿no? Porque las mujeres no van a llegar a puestos de poder, porque las mujeres estaban infrarrepresentadas en las empresas, en las instituciones de gobierno, en los tribunales. Y ahora me di cuenta, y con la pandemia ojalá me equivoqué, pero creo que lo estamos viendo todas, ¿no? Con las colas del hambre, que debería preocuparnos más precisamente esa pobreza estructural en la que vamos a caer las mujeres, en las que van a caer tantas mujeres con esta nueva crisis que se nos avecina. Porque creo que ya el problema no es solo que no vamos a llegar a presidir grandes empresas o a los puestos de dirección, sino que cada vez a las mujeres más les va a conseguir encontrar un puesto de trabajo que les sirva para mantener a su familia, para poder comer todos los días. Y ojalá me equivoque, pero creo que la crisis que se nos viene encima, lo hemos visto en Madrid, no sé cómo está la situación en Italia con las colas del hambre, que además, sobre todo, veo a mujeres, no sé si es una cuestión de que los hombres les da más vergüenza ir a pedir o que son las mujeres las que se suelen hacer cargo de la economía doméstica y piden para poder comer y para alimentar a sus hijos, pero son sobre todo mujeres y son las que están perdiendo los trabajos, primero porque tenían trabajos peores, más inseguros, trabajos que tenían muchísimo más que ver con el cara al público, con el cuidado de los demás, con atender y demás, y los han perdido durante la pandemia, porque claro, no se puede teletrabajar, ¿no? Cuando tienes en ese tipo de ocupaciones. Y creo que, desgraciadamente, sí, creo que ahora mismo nos debería preocupar más esos suelos pegajosos en los que están metidas tantas mujeres y esa precariedad en la que creo que esta nueva crisis que se nos viene encima va a afectar otra vez a las mujeres. Bueno, hablabas tú del teletrabajo, justo leía el otro día un artículo muy interesante se llamaba La trampa del teletrabajo para las mujeres. Cómo las mujeres, bueno, cuando llegó la pandemia, el primer estado de alarma en España al menos, como nos pilló a todos un poco de imprevisto, las empresas tuvieron que improvisar esto del teletrabajo, ¿no? Pero al final, las que han cargado con el teletrabajo y luego con los cuidados en casa han sido las mujeres. Es que en el propio artículo hablaban de que a la hora de repartir los espacios del hogar para teletrabajar, las mujeres en su gran mayoría se habían quedado en el salón y los hombres se habían ido o a una habitación libre o a la habitación donde duermen, es decir, un espacio aparte. ¿Eso ya qué significa? Que las mujeres van a estar controlando todo lo que pase en la casa, que van a ser ellas las que se tengan que ocupar si mientras están trabajando pasa algo. Y eso al final es perjudicial. Decían que habían hablado con muchas mujeres, decían en este artículo que claro, que como no llegaban a todo, porque es que ya ni siquiera es la doble jornada del teletrabajo y el cuidado de los niños, es que tienes que hacer luego más cosas incluso en casa, que había muchas o que se acostaban más tarde o que se tenían que levantar por las mañanas para aprovechar y poder hacer lo que no les había dado tiempo a hacer. Así que el teletrabajo, si no se regula, que sí que es verdad que hay una ley que no sé si se ha aprobado ya o no, pero si no se regula va a ser un problema muy importante para las mujeres. Pero ¿cómo se regula eso, Marta? Perdóname. O sea, quiero decir, al final, ¿quién te va a cuidar tu hijo? El Estado no va a venir nunca a cuidarte a tu hijo. Si cierran un colegio o si tu padre se pone enfermo, no va a venir porque el Estado tampoco tiene, los presupuestos del Estado son limitados, somos muchos y no te va a poner una persona que se encargue de cuidarte a tu hijo mientras tú teletrabajas o a cuidar de esta persona enferma. Si eso sigue recayendo sobre las mujeres, pues evidentemente eso va a repercutir toda la vida en la economía de las mujeres, en la salud de las mujeres y en la desigualdad, porque creo que el problema básico, o sea, más allá de todas las leyes y demás, que ya hemos conseguido la igualdad formal ahí, que ya es, quiero decir, es ilegal pagar menos a una mujer por el mismo puesto de trabajo que un hombre y eso ya no va a pasar, pero donde se pierde el salario, donde se pierden derechos laborales, donde se pierde es el que las mujeres siguen recayendo en ellas los puestos de cuidado, de mantenimiento de la casa, del hogar y de cuidado de los hijos y de las personas enfermas, porque las mujeres hemos accedido a los puestos que antes eran de los hombres. O sea, ya hacemos todo tipo de trabajos, ya hay mujeres en trabajos que antes eran impensables para ellas. Y sin embargo, los hombres, desgraciadamente, todavía no están ocupando esos puestos que han dejado las mujeres que han salido a trabajar, porque ningún hombre se suele pedir la excedencia para cuidar de sus hijos, o muy pocos se la piden. Para cuidar de personas enfermas. Al 50% parece que sí, ¿no? Que los hombres evidentemente están haciendo más en casa, pero luego la realidad, cuando tú escarbas un poco ahí, ves que sigue recayendo
todavía muchísimo sobre las mujeres. Entonces, hasta que eso no se llegue a la igualdad ahí, en lo demás, en el espacio público, hasta que no se llegue en la casa, en el espacio privado, no se va a conseguir llegar al espacio público, por muchas leyes que hagamos, por mucho que se quiera regular y por mucho que el Estado se esfuerce o diga que se esfuerce por conseguirlo. Claro, estamos tratando un poquito también temas de bibliografía, ¿no? ¿En qué os habéis basado de bibliografía sobre el feminismo? O sea, ¿cuál sería un imprescindible en el que habéis basado el documental o que consideraríais ahora, aparte de vuestro libro, para poder leer y que nuestros alumnos también, bueno, lo tengan presente? Bueno, yo creo que... Yo también lo tengo aquí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hay muchísimos. Hay tanto, no sé, yo os puedo decir algunos que a mí me han marcado mucho. Mira, por ejemplo, y sale nuestro documental y creo que es imprescindible leerlas porque saben muchísimo y son grandes referentes españolas. Una es Ana de Miguel y la otra es Rosa Cobo. Rosa Cobo tiene una obra maravillosa. Y Nuria Varela, no te olvides. Varela también, Varela es muy buena, ¿no? Tiene ese feminismo para principiantes, tiene otro que a mí me encanta, que es sobre violencia machista y vamos Cansadas lo leímos mucho porque habla mucho de esa reacción patriarcal que ha habido al avance feminista y lo leímos mucho al principio cuando estábamos preparando el documental. De hecho, te diría que Cansadas es mi libro favorito de Nuria Varela. Y me encanta además porque ella cuenta un poco cómo ella formó parte como asesora del Ministerio de Igualdad cuando empezó en España, ¿no? Con el gobierno de Zapatero, que era Viviana Aido, y todas las trabas que se encontraron y cómo las ningunearon y cómo al final el propio partido, el propio gobierno, ¿no? Se cargó el Ministerio de Igualdad, que es tremendo. Y os tengo que decir que Nuria Varela, si la leéis, es maravillosa y además ha escrito el prólogo de nuestro libro, que es una maravilla de prólogo. Es verdad, Nuria Varela, maravillosa. Y luego nos encanta también, Rosa Cobo os estaba contando que tiene, sobre todo ella ha investigado mucho sobre prostitución y tiene un libro que a mí me encanta, que es La prostitución en el corazón del capitalismo, que te cuenta un poco cómo la prostitución dejó de ser un negocio, digamos, local o pequeño, gestionado por proxenetas o por las mismas mujeres, a convertirse en un negocio multinacional, uno de los más poderosos del mundo, junto con el tráfico de armas y el de drogas, y a convertirse en un pilar fundamental del capitalismo, porque mueve muchísimo dinero, ¿no? Una parte desproporcionada del PIB, como es ilegal, pues no se sabe cuánto, pero mucho. Y luego me encanta a mí particularmente, Ana de Miguel me parece que es maravillosa, ella es filósofa y tiene una forma de abordarlo todos los temas y una claridad mental que es apabullante, y además me encanta porque te lo dice con un lenguaje tan claro, tan divertido, ¿no? Ella es tan irónica que a mí particularmente me gusta mucho. Su libro que nos leímos también para el documental es Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, ¿no? Lo que hablábamos de lo han elegido ellas libremente. Sí, está muy bien. Me están llegando preguntas por privado porque parece que el chat público no funciona. Entonces, no sé por qué. Entonces, os voy pasando por orden. Teresa, ¿tú las tienes? Yo no, claro, si te han llegado a ti, imposible. Bueno, yo qué sé, a ver, con algunas respuestas era imposible estar de acuerdo. ¿En esos casos lograsteis ser imparciales y no decir nada? Lo intentamos. Porque somos periodistas. Lo intentamos, si es que se es alguna vez imparcial, ¿no? O sea, sí, quiero decir, por supuesto, creo que evidentemente las mujeres tenemos que buscar alianzas, no podemos estar de acuerdo en todo, porque las mujeres no somos un colectivo, somos el 50% de la población, somos muy diversas, somos muy diferentes. Antes hablábamos, ¿no?, de que los problemas que puede tener una mujer gitana o negra no son los mismos que puede tener una mujer blanca de clase media o que tendrá Ana Botín, por supuesto que no. Pero eso no significa que en cosas podamos formar alianzas y juntarnos para defender derechos y demás, ¿no? O empatizar, ¿no? Yo intento empatizar, ¿no?, también con la problemática de mujeres que están muy lejos de mí en muchas cosas, pero que entiendo que están discriminadas por su color de piel, por su religión o por mil cosas. Entonces, sí, había muchísimas mujeres con las que están en nuestras antípodas de lo que nosotros consideramos nuestro pensamiento feminista o de nuestra idea del feminismo. Aún así, creo que es enriquecedor también haberles dado la palabra y que nos lo muestren, porque aunque hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, en otras sí, ¿no? Y tenemos que buscar esos puntos de unión.
Y sobre todo porque nosotras tampoco, o sea, nosotras tenemos una ideología muy clara y en determinados temas pues tenemos una postura. Por ejemplo, en la prostitución nosotras somos abolicionistas, pero bueno, nos parecía que la prostitución es uno de los grandes debates que hay en el feminismo desde hace muchísimo tiempo y tampoco podíamos dejar que nuestra visión no dejase que se viese la otra postura. Entonces, bueno, nosotras intentamos hacer una radiografía del movimiento feminista en España. Evidentemente hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero vamos, no era nuestra visión. Vale, otra, ahora que Rosa ha hablado de teta, el tema de la violencia obstétrica y de la lactancia en los espacios públicos queda para el próximo documental. Pues sí, podría ser. Sí, da para un documental en sí mismo. Todo el tema de la maternidad y todo el tema, bueno, pues de la sexualidad femenina también, ¿no? Y de la violencia obstétrica, porque es verdad que yo creo que se está empezando a hablar ahora de todas esas cosas que pasan en los partos, por ejemplo, que durante mucho tiempo hemos asimilado como normales y quizá no lo sean tanto. Y creo que se está empezando a hablar mucho de eso ahora. Sí quedaría para un documental. Y de cómo los hombres nos intentan explicar cómo dar la lactancia, por ejemplo, también podríamos hablar. Vale, hay entrevistadas que os hicieron cambiar de idea sobre algún tema en concreto. Cambiar de idea yo no sé si tanto, pero es lo que hemos contado antes. Yo creo que sí que abrirnos la mente y darnos cuenta de que hay muchos problemas que a lo mejor nosotras no sufrimos, pero que están ahí y sufren muchísimas mujeres. Pues mira, yo te diría que a mí me pasó con la entrevista sobre todo el tema de la maternidad, porque yo no soy madre, entonces yo no lo he vivido y para mí quizá no era un tema del que yo no sabía nada, digamos, o sea, sabía pues lo que me pueden contar o lo que me pueden decir mis amigas y demás, y me sorprendió mucho, ¿no? Pues un poco todo esto que estamos hablando de la doble jornada, de qué hacen los hombres en casa cuando parece que están ayudando mucho pero están haciendo las tareas lúdicas, de la carga mental que llevan las mujeres. Todo eso sí me hizo reflexionar, que a lo mejor era un tema del que yo no sabía nada. Yo no sé si tanto como cambiar de idea, pero lo que sí me pasó es que aprendí mucho. Aprendí mucho con las entrevistas a mujeres que eran muy diferentes a mí o que vivían situaciones muy distintas. A ver. Aquí ahora, ahí me están llegando, no sé quién me está enviando los mensajes. Vale. Y hay una persona que creo que se llama Andrea que comenta simplemente que ella es profesora de español aquí en Italia y que le ha parecido muy interesante y le ha tocado mucho, sobre todo de manera bastante personal, porque dice que justo ahora mismo está con 2 niñas pequeñas y en la cocina mientras está escuchando. Claro. También, ¿creéis que el movimiento feminista se está radicalizando gracias a la sobreinformación que tenemos hoy en día? Bueno, tendríamos que ver qué entendemos por radicalizarse, ¿no? Exactamente, eso es. Eso digo. Se usa radical como un insulto, pero el feminismo radical es otra cosa. El feminismo radical es el que surge, corrígeme si me equivoco, Rosa, surge en los años 70 y se llama radical porque va a la raíz, quiere cambiar el sistema desde la raíz, porque lo que está mal está en la raíz de la sociedad y por eso se llama radical y siempre nos insultan mucho, ¿verdad? Diciendo, es una feminista radical. Pero para nosotros no es ningún insulto, o sea que habría que definir bien qué es lo de que se está radicalizando. Si quiere decir que estamos llegando al origen del problema, sí, pero si quiere decir que otra cosa, no. De hecho, la pregunta continúa y dice, y que esto está jugando en contra del movimiento, que mucha gente lo rechaza porque lo ve muy radical. Claro, o sea, ¿qué es lo más radical que ha hecho una feminista? Contadme. O sea, ¿qué es lo más radical que ha hecho una mujer feminista? No lo sé, o sea, estoy pensando en las sufragistas, ¿no? Que a veces quemaban buzones y cosas así como para llamar la atención cuando realmente el machismo mata. O sea, el machismo mata todos los días en todas partes del mundo. En España cada año mueren una media de más de 60 mujeres en un país como España, que es uno de los más seguros del mundo, solo a manos de sus parejas o exparejas. A mí eso me parece muy radical.
O sea, eso me parece radical. ¿Qué es lo más radical que están haciendo las feministas? No sé, criticar a los hombres en Twitter o criticar ciertos comportamientos machistas en Twitter. No sé, es que me gustaría saber qué es eso tan radical, en qué nos estamos radicalizando. Quiero decir, creo que desde el mismo momento en que las mujeres estamos mostrando las desigualdades, mostrando lo que sufrimos y tal, es qué pesadas, qué insistentes, o sea, en serio, cuando en España se produce o al menos se denuncia una violación cada 8 horas y las radicales somos nosotras, las feministas, es que, no sé, creo que quien crea que el feminismo es muy radical, solamente tenéis que ver, fijaros, Marta, tú que has cubierto un montón de manifestaciones, el 8M son probablemente las manifestaciones en los últimos años más multitudinarias que ha habido en este país desde el famoso no a la guerra, o sea, no ha habido manifestaciones más multitudinarias. Contadme cuántos disturbios ha habido, contadme cuántas cargas policiales, cuántas veces han tenido que intervenir la policía para disolverla a las mujeres y ha habido en todos los lugares de España y han sido multitudinarias. Pensad cada vez que hay un partido de fútbol y vienen 4 hooligans las que se montan. O sea, el despliegue policial que se monta en Madrid, por ejemplo, las veces que tienen que intervenir los antidisturbios, las peleas que hay, se mata a gente. O sea, yo recuerdo aquí, era creo entre el Atlético de Madrid y no sé quién más, que mataron a uno de los hinchas que daban para pegarse. A mí eso me parece radical. O sea, vamos de verdad a plantearnos en serio qué es feminismo radical, porque realmente creo que el feminismo es un movimiento pacífico que jamás ha matado a nadie y creo que es la única revolución que ha triunfado sin derramar una gota de sangre. Así que, por favor, vamos a dejar de relacionar el feminismo con la violencia porque nunca lo ha sido y a mirarnos de verdad lo que es radical, lo que es violento y lo que deberíamos empezar a causarnos rechazo. Yo creo además que es una forma, eso de llamarnos a las feministas radicales, es una forma de desmerecer la fuerza del movimiento feminista y es normal porque al final para alcanzar la igualdad, para que alcancemos la igualdad hay gente, sobre todo hombres, que van a tener que perder sus privilegios para que nosotras ganemos esos derechos. Entonces, pues bueno, hay hombres que están muy nerviosos con que las mujeres estamos avanzando y creo que es una forma de desmerecer al movimiento feminista, pero vamos, lo que decía Rosa, creo que es uno de los movimientos más pacíficos de todo el mundo. Vale, no, es que se había ido un poquito la conexión y no sabía si había acabado o no, Marta. Yo os he perdido. Sí, Marta, es que creo que es Marta la que tiene problemas de conexión. Sí. Como que no conecta bien. Bueno, aprovecho entonces y comento que Paola ha dicho por el chat que en Estados Unidos lo llamamos mujerismo o womanism para diferenciarlo de feminismo, feminism, ya que ese término se entiende como algo demasiado negativo hoy en día. Pero no sé exactamente a qué hace referencia, Paola. Yo con lo del mujerismo entiendo que aquí también lo utilizamos, ¿no? Para decir, cuando, por ejemplo, lo explica en el documental, ¿no? Cristina Hernández, que el hecho de que haya mujeres no significa que se está haciendo feminismo, ¿no? Que a veces simplemente colocan a mujeres para, bueno, pues para cumplir eso, la cuota, pero no se hacen políticas feministas desde ahí. Claro, eso no es lo mismo que el feminismo. Para que sea feminista, aparte de que sean mujeres o hombres quien lo hace, ¿no? Pues tiene que buscar la igualdad. Entonces, no sé si es exactamente a eso a lo que se refiere. Claro, no hay que confundir efectivamente el feminismo con el mujerismo. Exactamente. Marta. Yo creo que Marta se ha desconectado, igual no ha oído el comentario. Yo quería preguntaros una cosita más en cuanto a las reacciones al documental, que la verdad que es bastante novedoso, no nos hemos encontrado nunca con un documental así. ¿Qué tal han sido? O sea, ¿qué pensáis? Mejor de lo que esperábamos, ¿eh? La verdad es que la reacción fue maravillosa. Quiero decir, desde el principio, o sea, sabíamos que el feminismo interesaba a muchísima gente y que era un tema del que a mí me extrañó, sinceramente. Dije, Marta, tenemos que hacer un documental sobre esto, porque si no lo hacemos nosotros lo va a hacer alguien. O sea, y lo que me extraña es que a nadie se le haya ocurrido todavía, ¿no? Fijaros cómo estamos, que los temas que afectan a las mujeres, ¿cómo es posible que todavía no se le hubiera ocurrido a nadie hacerlo cuando estamos en un momento en el que hay tantas plataformas, está el mundillo audiovisual, ¿no? tan boyante en estos momentos? Y la verdad es que desde el principio tuvimos una reacción bastante buena. O sea, el día del estreno se llenó el cine. ¿Dónde lo hacéis?
¿Qué? ¿Dónde fue? Lo estrenamos en Madrid, en los cines Ideal, creo que fueron, sí, en la Plaza de... Y se llenó, era una sala pequeña, tampoco era excesivamente grande, pero la verdad es que se llenó y a partir de ahí tuvimos muy buena reacción, enseguida empezó la gente a comentarlo, porque tampoco tuvimos especialmente ni mucha promoción por parte de Netflix, ni tampoco, pero enseguida se corrió la voz, empezaron a llamarnos de muchos medios para entrevistarnos, en las redes sociales, la gente lo empezó a ver, a recomendar, y la verdad es que hemos tenido más éxito, debo reconocerlo, del que nos esperábamos, fue una sorpresa. ¿Me oís, chicas? Sí. Ay, es que no... Te oímos no sé qué pasa, debo tener mal la conexión. ¿Me oís mal? Sí. Igual si quitas la cámara, por lo menos te oímos. Oh, qué pena. A ver. Bueno. ¿Me oís? Ahora sí. No sé, debe ser que tengo mal la conexión. Yo sí que os estaba oyendo. Yo creo que una de las cosas más bonitas y que más ilusión nos hizo cuando salió el documental y lo empezó a ver la gente, fue la gente que se nos acercó y nos dijo, pues me habéis hecho cambiar de opinión con respecto a este tema. Te perdemos, Marta. Sí. Nos pasó mucho con, por ejemplo, los vientres de alquiler. No te oímos, Marta. Nada, pues nada, si no me oís. Que sois dos las directoras y podemos seguir hablando con Rosa. Marta, bueno, estamos en la misma casa, a lo mejor Marta puedes venir. Te pones a mi lado. Es que no sé. Venga. Claro. Si no, ya está. Voy. Venga. Bueno, seguimos si queréis hasta que venga Marta. Bueno, sí, entonces si ha tenido éxito, imagino que estarán contentos los productores. ¿Estáis pensando en un siguiente? Sí, tenemos que ponernos a ello. A mí la verdad es que el tema que me encantaría tratar creo que es un poco sobre la sexualidad, ¿no? Hablar un poco sobre la revolución sexual, que yo creo que fue un poco fallida para las mujeres, o no como debería haber sido, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a hacerla ahora de nuevo. Y a mí es un tema que me fascina mucho, ¿no? El de las relaciones, la sexualidad y demás, y que creo que tampoco lo hemos abordado en profundidad. Ahora con todo esto, además de las aplicaciones para ligar, de cómo está cambiando, de la mercantilización del amor, por aquí viene Marta. Aquí vengo, con mascarilla. Muy bien, pues nada. Bienvenida a mi casa, Marta, siéntate por aquí, por donde puedas. Me has pillado en medio de una videoconferencia. Estas cosas del directo. Claro, estábamos hablando de un poquito también los medios de comunicación, también cómo habían acogido todo el tema del documental y quería preguntaros más directamente, desde que hicisteis el documental, desde todo el tema de la manada, del yo también, el Me Too, ¿cómo ha cambiado el lenguaje? ¿Cómo habéis visto vosotras que ha cambiado también el lenguaje desde que hicisteis el documental hasta ahora? Hombre, ha evolucionado, yo creo, ¿eh? Se han conseguido muchas cosas por esa conciencia feminista que yo creo que sí que se ha hecho más fuerte en los últimos años. Se han conseguido cosas que parecen muy evidentes, pero que hasta hace muy poco, yo que trabajo en un medio de comunicación y siempre estoy muy pendiente de esto, antes, por ejemplo, se solía decir mucho, muere una mujer. No, no muere una mujer, asesinan a una mujer víctima de violencia machista. Hemos conseguido pues meter expresiones como terrorismo machista también y no decir violencia doméstica, que hasta hace muy poco se usaba. Bueno, incluso la ley va a cambiar ahora para la ley del solo sí es sí, va a eliminar la palabra abuso y va a dejar solo agresión sexual. Yo creo que sí que se están dando pasos importantes y en los medios de comunicación cada vez hay más concienciación. Es verdad que no toda la que debería haber, porque también vemos muchas noticias de... mantenía relaciones sexuales con su hijastra de 10 años, no mantenía relaciones sexuales, abusaba de ella o la violaba. Entonces todavía queda mucho por hacer, pero creo que sí, creo que el hecho de que desde el feminismo y las mujeres también siempre estemos alerta y cuando hay algún titular pues se denuncie o se diga que no debería ser así o que el lenguaje no es así, pues creo que también está haciendo que esto evolucione. Y creo que en esto tienen que ver mucho las redes sociales, porque sí que es verdad que hay
un buen ejército feminista que está muy pendiente de estas cosas y muchas veces se cambian titulares gracias a... Sí, bueno, las redes sociales lo que hacen es que, claro, ponen el foco mucho más en los medios y, claro, están más fiscalizados ahora que nunca. Teresa, ¿preguntas tú? Pues no, yo creo que tenemos que dejar un poquito a los demás. La verdad que hemos abusado bastante. Mira, dice Juliana, me encantó el documental, lo compartí con mis amigas y familiares. ¿No se han planteado hacer un análisis del contexto latinoamericano con respecto a Europa o a España, que todavía está muy por detrás con el tema del feminismo? Juliana, pues a mí, fíjate, Latinoamérica me interesa muchísimo y me parece un gran tema. Por ejemplo, en nuestro libro entrevistamos a Marcela Lagarde, que también es para nosotras un gran referente feminista, ¿no? Que es la política y antropóloga mexicana, y hablamos de los crímenes de Ciudad Juárez, que para mí me parece un tema fascinante. Nos sorprendió, por ejemplo, que todos tenemos, ¿no? La idea de estos crímenes sexuales tan horribles que se dan en Ciudad Juárez, y pensamos que es como el paradigma de los feminicidios en el mundo. Y sin embargo nos contaron que una investigación que hizo Lagarde cuando estaba metida en política descubrió que ni siquiera era el lugar donde más mujeres se asesinaban en México, que ocupaba... Era el sexto lugar. El sexto lugar, o sea, que es que imaginaros. Entonces, todas esas cosas que también tenemos interiorizados y muchos mitos y demás, pues me parecen fascinantes. Y América Latina, pues creo que también sí. Además, el movimiento feminista ahora en América Latina está siendo muy potente, lo estamos viendo en las calles. En Argentina con el aborto. En Argentina con el aborto, pero también en muchos otros países cuando ha habido violaciones en grupo y demás, han salido las mujeres a la calle y creo que está el movimiento feminista muy activo en América Latina. Entonces, bueno, mira, nos encantaría, la verdad, pero... Claro, nosotras vamos donde nos llamen, ¿eh? Empezamos por cercano, España, lo más sí. cercano, pero vamos, no descartamos nada. Hay lugares del mundo donde están pasando un montón de... y son muy interesantes. Hola, Juliana, ¿qué tal? Te vemos ahora. Sí, hola. Gracias. A ver, ¿alguna cosita más? ¿No? Bueno, yo no sé si nuestras entrevistadas quieren contar algo más que nos hayamos preguntado y que les parece interesante compartir con nosotros. Pues nada, poco más, eso. ¿A lo mejor sobre el libro? Ah, bueno, sí, que por Claro. supuesto que si os ha gustado el documental, pues seguramente os va a encantar el libro porque también hemos entrevistado a muchas mujeres. Habla sobre la cultura de la violación. Analizamos pues todo lo que ha pasado desde esto, el caso de la violación de San Fermines, pero muchos otros, el Me Too, también, ¿no? Esa erotización siempre que ha habido de la violencia sexual en el arte, en el cine, en los medios de comunicación, la fascinación por los asesinos en serie, ¿no? Desde Jack el Destripador a Ted Bundy. Analizamos también esta famosa ley de solo el sí es sí. El éxito del Satisfyer, por ejemplo. El éxito del Satisfyer, sí. Y hemos entrevistado a un montón de mujeres, o sea, por poneros a hablaros, bueno, a Marcela Lagarde, que ya la hemos mencionado, a juezas también, por supuesto, a la jueza que fue la encargada de juzgar los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y que fue la que consiguió que la violación se considerara un crimen de guerra. Elizabeth Odio, que es de Costa Rica. Eso es, esa jueza, a Lucía Littmayer, y a quién más, Ana de Miguel también, que sale en el documental, a Cristina Fallarás, a la escritora Marta Sanz, bueno, a un montón de mujeres. Sí. Y es la verdad que estamos muy contentas, hablamos eso de un montón de temas. Intentamos desmontar, siempre lo contamos cuando nos dicen cómo es el libro, decimos, es un poco un puzzle que une todas las piezas que forman la cultura de la violación y que muchas veces seguramente por separado identificamos, pero no sabemos que juntas conforman pues la cultura de la violación, evidentemente, y yo creo que es muy interesante. Sí, sobre todo porque hay muchos mitos, ¿no? O sea, cuando nos preguntamos, ¿cómo es posible? Vamos a hablar de España porque es lo que nosotras conocemos, aunque en el libro, ya te digo, hablamos también de Estados Unidos, hablamos de México, hablamos de lo que pasa en muchas partes del mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país como España, que es un país bastante seguro, uno de los más seguros de su entorno, todavía siga habiendo o denunciándose una violación cada 8 horas? Que habrá muchas más, porque hay muchísimas más que no se denuncian. Entonces, nos cuesta entenderlo todavía, ¿cómo es posible, no?
Y es que esa violencia sexual que vemos, que es la punta del iceberg, que son las violaciones, que son lo que se denuncia, que es lo que aparece en los medios, es solamente eso, la punta del iceberg, ¿no? Hay una violencia simbólica, hay una erotización de la violencia sexual. Y desde bien pequeñas, desde además, muy pequeñas, además, la hipersexualización femenina, por ejemplo. Y eso cuesta mucho más verlo. Entonces, eso es lo que hemos intentado mostrar en este libro, ¿no? Todos esos mitos y que nos han llevado a que estemos así, ¿no? Y a que todavía sea tan difícil, a veces incluso identificar qué es violencia sexual. Porque recordemos que ahora, creo que también gracias al caso de Sanfermines, hemos podido identificar que en los lugares de ocio, como pueden ser las fiestas populares o en las discotecas, se dan violaciones y que se dan mucho más a menudo de lo que creemos. Y creo que esto es algo que hace unos años nunca se hablaba de esto. Bueno, sobre todo porque estamos hablando de ruptura del silencio en cuanto a la violencia sexual desde que empezó el Me Too, luego vino aquí la violación de Sanfermines, cuenta lo de Cristina Fallarás. Realmente llevamos poco tiempo hablando de violencia sexual y es un problema que las mujeres hemos sufrido durante toda la historia. Claro. Bueno, chicas, pues son las 7:10, así que tampoco os hemos robado ya bastante tiempo. Bien, pues si queréis acabo yo, solamente recordándoos, bueno, agradeciendo por supuesto este encuentro tan estupendo y tan enriquecedor, y recordando a todas las participantes que el miércoles acabamos con la presentación de Elena Alonso Torío, que será a las 6:30, no a las 6, y os mandaremos ya el enlace a todas, a las que estáis aquí y a las que se inscriban nuevas. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Suerte con el libro. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias.